Estás escuchando Rapto. Bienvenidos a una nueva entrega de Ejército Blanco, este podcast que hacemos junto a Lucas Paulinovich. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y qué decirte, sorprendido con haber tenido razón. Enojado con haber tenido razón. Lo que más molesta es tener razón en este contexto. En este momento sí, la verdad que sí. Bueno, Argentina tiene un nuevo presidente, se llama Javier Gerardo Milei. Es el representante de La Libertad Avanza, un partido extremadamente nuevo que llegó al poder de una forma realmente sorprendente, habiendo ganado en 2021 una diputación nacional y antes habiendo pasado por paneles televisivos, que todo arranca en 2016 con Animales Sueltos y Alejandro Fantino, que es quien lo lleva al programa por primera vez. Me gustaría en principio escuchar un poco qué te pareció la elección. ¿Lo esperabas? ¿No lo esperabas? ¿Cómo te viene pegando estos 2 días posteriores a la elección? Yo creo que en principio hay algunos elementos que son indispensables tener en cuenta. Uno es considerar que lo cercano al acontecimiento, a la noticia, por más que se podría haber venido procesando, que era algo que se sentía que podía pasar, genera obviamente angustias, ansiedades, otras nuevas secuelas psicológicas de las que ya se vienen arrastrando en los últimos 4 o 5 años. Y eso creo yo que matiza mucho el momento para analizarlo. Y por otro lado, en función de esto que mencionabas, creo que ese es el primer punto en términos de análisis político a destacar, ¿no? Hay una nueva fuerza en la Argentina que se llama La Libertad Avanza, que puso al presidente, y que no es cualquier presidente, sino que es uno que tiene esa trayectoria en particular. Por lo tanto, es fundamental, en principio, abandonar todo vicio de subestimación y pensar, bueno, de qué se trata esta nueva fuerza y qué pasó todo este tiempo para que nos encontremos en esta circunstancia. Me parece que estaría bueno que arranquemos por ahí. En realidad, ¿por qué podemos esperar de Javier Milei? Para preguntarnos qué pasó, me parece que podemos dejarlo como para una segunda parte. ¿Vos cómo la ves? No, bien. Yo lo pienso fundamentalmente pensándolo en relación a las múltiples explicaciones que surgen dentro de ese proceso de una suerte de catarsis colectiva, sí, en el cual si uno toma la línea interpretativa de los derrotados, tiene que concluir necesariamente que la Argentina está poblada entre negacionistas, suicidas, imbéciles y gente que le desea el mal al otro. Y estamos convencidos de que eso no es así. Y eso claramente no sucede, ¿no? Entonces, me parece a mí que en ese pensar qué pasó, hay un punto para tener en cuenta en esto que de algún modo está sucediendo. Es decir, cómo nos encontró la circunstancia electoral, que es precisamente el punto de partida del próximo gobierno de Javier Milei. Me parece que es la primera noticia que tenemos del gobierno de Milei, cómo se llega a él. Sí, yo en particular, cuando pienso en el resultado, no puedo dejar de pensar de que es un voto racional. Esta idea de que, como vos decías antes, que la gente votó un loco, un demente, me parece que es la comodidad de cierto sector del peronismo, cierto sector del periodismo y hasta cierto sector de la oposición. Y es negar que el país viene atravesando un proceso de desgaste en lo económico, en lo social y en lo político, que podríamos fecharlo a partir de 2015 fuertemente, pero que es anterior. Digamos, es el fin del consenso de que esto no explote, que arranca en 2003. Previamente había sido el consenso de la democracia, digamos, sostener la democracia. 2003 viene el estallido 2003 es la consecuencia del estallido de 2001 y es un nuevo pacto. Es el pacto de que no explote nada, ¿no? Entonces, en ese no explote nada, muchísimas medidas, acciones de gobierno, acciones políticas que se deberían haber tomado para tratar de enderezar
una economía que, como dice Alejandro Horowitz, que es la economía de la democracia de la derrota, esto de no tener economía, ¿no? De ir saltando de una hiperinflación a una recesión, de una recesión a un estancamiento, a que después venga todo lo que fue el viento de cola, digamos, la explosión de los commodities y lo que fue esa década del kirchnerismo que fue tan buena en términos económicos, pero que a lo que hace al desarrollo de la Argentina fue contraproducente. Bueno, en todo ese marco donde no se tomaron medidas y de lo único que se trató de hacer es que esto no vuelva a explotar, me parece que en eso hubo una sociedad que durante muchísimos años, hasta 2015, toleró una cierta narrativa que venía con el kirchnerismo, le dice basta, no a un gobierno que deja una economía descontrolada, sí con una alta inflación, en ese momento 25%, pero que iba en descenso, había como un plan ahí que estaba en vías de desacelerar ese proceso, con mucha esperanza en Macri. Ese Macri la choca toda, se la pone de sombrero, él supuestamente dice que eso es producto de esa ala política que quería sostener ese status quo, que me da siempre la sensación, no sé si te pasa a vos también esto de como un delarruismo, ¿viste? Cuando de la Rúa no quería salir de la convertibilidad, cuando todo estaba dicho que tenías que salir, en fin, no logran eso. Se le da una segunda chance a este frente de todos, esta cosa pamperonista donde sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza, que se meten todos detrás y nos encontramos con un gobierno que llega al poder sin un plan económico, sin ninguna audacia para tomar decisiones que generen costo político, porque al fin y al cabo me parece que esto es lo que se juega en el gobierno de Milei. Si Milei tiene la audacia y la capacidad política, que es donde está muy complicado por cómo su estructura, digamos, en el Congreso y en la justicia, para tomar las decisiones que obviamente ese proyecto de país pretende, que puede ser o no puede ser el nuestro, eso es otra discusión, pero que indefectiblemente va a generar costos. Entonces, ese gobierno del Frente de Todos, que llega con ese impulso, decidido, digamos, como a volver mejores, se dedica a procrastinar en un principio y a hacer un internismo a cielo abierto que lo desgasta y lo licúa políticamente frente a la sociedad, le saca cualquier tipo de legitimidad. Y en ese vaivén estamos hasta que aparece una persona como Javier Milei que se dedica a insultar al que no piensa como él, que insulta abiertamente a cada político con el que se encuentra. Me acuerdo siempre de la pelea con Lipovetsky en Animales Sueltos, que lo trata de formas muy despectivas, que se anima a poner en palabras cuestiones que tienen que ver con el consenso democrático que no estaban en discusión, por lo menos, que eran esas cosas que quedaban de ese consenso del 83 al 2003, ¿no? Y sin embargo, eso pareciera que no termina siendo mella en un electorado al que todo el tiempo el cristinismo le contaba todas aquellas cosas que iba a perder, pero que ya no tenía. Es que un poco, si uno observa lo que fue la campaña, del oficialismo, se volvió una suerte de parodia de sí mismo, ¿no? Como un establishment que estaba dispuesto a sostener un sistema inviable, cueste lo que cueste, prometiendo lo que tuviera que prometer y cediendo lo que tuviera que ceder. ¿Y para qué? ¿Para sostener qué? Y era un sistema que era justamente inviable a la vista de todos, ¿no? Y claramente eso quedó expuesto. Es que yo creo que también era inviable a la vista del oficialismo, y ahí estaba la ambigüedad de lo que fue la campaña, en el cual instala, a mi entender, una consideración, hasta diría, ética política en cuanto a la metodología, porque se aplicaron absolutamente todas o buena parte de las estrategias de acción psicológica que siempre fueron despreciadas como portadoras del mal. Se extorsionó, se difundieron fake news,
se difamaron personajes públicamente, se utilizó la amenaza, se plantearon escenarios catastróficos y aún así no hizo mella. Es decir, la campaña del miedo solo asustó a quienes lo hacían. Y ahí esa paradoja me parece a mí que muestra un fracaso, digo, ético-político, justamente para pensar esto, ¿no? Claramente lo que lleva al punto inicial de todo es que si la economía es un desastre, es muy difícil que se pueda ganar una elección y se pueda construir algún tipo de poder. Tratar sobre eso de generar una suerte de escenario de ultimátum democrático, hasta incluso lo puede empeorar. Porque los miedos que primaron son los miedos que engendró este gobierno. El miedo a no llegar a fin de mes, el miedo a no poder sobrevivir, el miedo a salir a la calle. Es decir, los miedos latentes de la vida cotidiana del presente, no los miedos futuros de un posible gobierno antidemocrático. Sí, en esa lógica de soportar esto para que no explote, lo que no, me parece que no tuvo en cuenta el gobierno y que sí lo leyó con muchísima claridad Milei, es lo que vos decías recién. Se vive tan mal desde hace tantos años que cuando vos empezás a estar en ese tren de trago amargo constante, llega un punto en donde ya deja de ser amargo, no le sentís más gusto a nada. Y me parece que lo que nos pasó es justamente eso. O sea, vivimos durante tantos años tan mal, nos acostumbramos a esa forma de vivir tan compleja. En Rosario, sin ir más lejos, tenemos un problema con la inseguridad, en donde contamos muertos todos los días y es parte de lo cotidiano, que es algo irracional, desde todo punto de vista, el nivel de violencia que tenemos en esta ciudad. Pero eso se puede extender a todo. La cantidad de personas que perdieron un trabajo formal y desde hace años se las rebuscan como pueden en el mercado de la informalidad. No solamente Rappi, sino cualquier cuentapropista que tiene que tener 4 o 5 laburos para poder ver si paga el alquiler a fin de mes. La gente que no se puede ir a vivir de la casa de los padres. Toda esa cuestión te lleva también a perder los parámetros. Es lo que hablábamos en el capítulo anterior cuando yo te decía cómo arreglás la micro si no tenés precios relativos, digamos, que lo arreglás con la macro. Cuando vos vivís en un país donde no tener precios relativos ya implica no solamente la cuestión de los valores de las cosas, sino de todo lo que pasa a tu alrededor, porque tampoco es tener una racionalidad más o menos relativa, el nivel de violencia que vos tenés y de inseguridad que tenés, particularmente en nuestra ciudad, pero lo podés ver también en conurbano, en todos lados. Es que efectivamente esa vida desesperada se extendió a todo el país, porque claro, incluso si uno observa entre los tantos análisis de datos que se hicieron sobre los resultados electorales, la composición del voto, hay una tendencia que es del interior hacia la ciudad de Buenos Aires. Es clarísima. Decir, el crecimiento fuerte de Milei es en las provincias que incluso tienen esta particularidad. Son provincias con una tradición peronista y en algunos casos con economías muy dinámicas o en crecimiento, como Neuquén y San Juan, con la minería y con los hidrocarburos. Por lo tanto, ahí me parece que hay una lectura que tiene que ver con, no sé si una reconfiguración del escenario político, pero al menos sí insinuaciones de que algo nuevo en términos políticos está pasando. Y tomando este dato, que lo charlábamos también en la previa, que a mí me resultó muy llamativo, que es el que analiza los porcentajes de votos en las mesas por provincia, es decir, cuántas mesas ganó cada candidato en cada provincia. Y no solo que Milei ganó prácticamente en todas, sino que en la mayoría ganó por más del 60% y en algunas incluso ganó por más de entre el 80 y el 98%, es decir que arrasó. Es posiblemente, en términos futbolísticos, la mayor goleada de la historia. Y ahí me parece que queda con claridad esto en donde la sociedad no tiene nada por perder y todo por ganar. Y a tal punto no tiene nada por perder que es capaz de votar a una persona como Javier Milei,
que no tiene experiencia de gobierno, es el primer presidente de la República Argentina que va a llegar sin haber pasado, en realidad el segundo, porque el primero fue Cristina, sin haber pasado por una intendencia siquiera. Macri pasó por la intendencia de la ciudad de Buenos Aires. Néstor Kirchner fue gobernador de Santa Cruz, Menem fue gobernador de La Rioja, Duhalde fue intendente de Loma de Zamora, De la Rúa fue gobernador, me sale de nuevo, intendente de la ciudad de Buenos Aires. Digo, a tal punto me parece que se ha desdibujado la representación entre representado y dirigente, que no hay miedo a lo que pueda venir. Que eso también me parece un salto al vacío muy temerario de la sociedad, inclusive de aquellos que creen que no tienen nada por perder. Creo que por perder hay un montón de cosas. Yo arrojo una lectura hasta posiblemente más optimista. Yo creo que en ese desfonde de la autoridad que hay antes de la crisis de representatividad, simbólicamente la opción por la propia que tomaron todos los votantes sin reconocer ni el llamado de los partidos, ni el llamado de la iglesia, ni el llamado de los empresarios, ni el de su patrón, ni el de sus familiares, ni el de los influencers, ni el de los artistas. Todos los llamados a votar por alguien fracasaron y la gente de algún modo tuvo lo que puede entenderse como una suerte de rebelión individual. Pero yo creo que hay un fondo comunitario en esa rebelión individual, que es la de la insistencia en que la contradicción que preocupa es la presente, es decir, hay una lógica de autodefensa. Y en esa lógica de autodefensa, yo creo que esa actitud del mirá lo que hago, mirá cómo voto, tiene un sentido que es para ver en términos optimistas, porque de algún modo habla de la no conformidad con una realidad mediocre que se impone y que se quiere imponer. Me parece a mí que ahí hay una cuestión que trasciende lo individual, que es comunitario, que es esta lógica de la autodefensa, y hay una cuestión que trasciende el salto al vacío y que tiene que ver con el hartarse y decir literalmente se van todos a cagar, yo voto lo que quiero, mirá lo que... porque incluso es desafiante, ¿no? Es como mirá lo que voto, porque en definitiva yo sé lo que quiero, ¿no? Y ese me parece que es el punto de optimismo, si hay que buscarlo y si lo tiene, que cede o que concede el votante argentino en estas elecciones. Es que es particularmente en una elección en donde parecía que se ponía en juego la democracia, a mí me parece que es una gran afirmación democrática que hizo el pueblo argentino. Sí, yo escuchándote a vos por ahí repienso un poco esta idea de salto al vacío y te escuchaba, ¿no? Y pensaba en Milei hablando de la grandeza de la Argentina, de recuperar cierta grandeza, ¿no? Este Make Argentina Great Again al estilo, bueno, trampista, ¿no? De que podría ser un Javier Milei y de una confianza en una persona que no tiene pasado. Pues también me parece que se dio eso, ¿no? El oficialismo todo el tiempo asustaba sobre lo que podría venir parado en un presente desastroso y reivindicando un pasado que ya no existe más. Entonces también muy difícil generar expectativas desde ahí. Ni hablar cuando tu candidato, por más buena campaña que hizo Sergio Massa, es el capitán de este desvarío que está ocurriendo en el último año con la inflación, que la duplicó, y con la pobreza que está arriba del 40%, los sueldos están destruidos. Digo, tenés un montón de cuestiones ahí que hacen que racionalmente era muy difícil la elección del oficialismo. Me parece que otra lectura va a tener que hacer Juntos por el Cambio, que ahí me parece que es otra cuestión, porque ellos sin ser gobierno perdieron 4 millones de votos. O sea, se la pusieron de sombrero literalmente. Yo le pongo en eso muchísimo mérito al Kingmaker, que es para mí Mauricio Macri, por un montón de razones y que las hablamos en el episodio pasado. Pero déjame que tire algunas cuestiones que me había notado, que me parecía que formaban parte también de cómo cambia el voto de nuestra sociedad entre una elección y la otra.
Este año calendario fue una locura. Tuvimos 3 millones de votación, elegimos intendente, gobernador, de todo. Pero bueno, Juntos por el Cambio, en este año de elecciones pasó de gobernar 4 a 10 provincias, de las cuales 5 son del USR, o sea que, más allá de lo que uno pueda pensar, sigue teniendo una presencia importante. 3 para el PRO, Chubut, Entre Ríos y La Cava, que la sostuvo. Y 2 independientes, que son San Juan y San Luis, que son justamente, aparte, candidatos que venían en un principio del peronismo y después armaron un partido propio y se aliaron con Juntos por el Cambio. O sea, Unión por la Patria, lo que sería el PJ, pasó de 16 provincias con aliados a 9 provincias. O sea, siguió perdiendo. Ahí y se le suman ponerle Misiones y Río Negro, que siempre estuvieron. PBA fue el batacazo. Lo que vimos con Axel Kicillof fue realmente muy llamativo, recuperando inclusive intendencias. Bueno, esa lógica que yo te estoy diciendo ahora, cuando vos vas a la PASO, no se repite. O sea, hay como una lógica de cuando tengo que votar lo que corresponde a mi territorio, mi ciudad, mi provincia, tengo un voto que, si vos querés, está mucho más ligado a lo tradicional, a las representaciones tradicionales, porque ya a esta altura el PRO lo podemos poner a un partido que tiene 20 años, forma parte de una cierta representatividad tradicional. Pero sin embargo es el que menos gobernaciones ha ganado. Vas a la elección general y obviamente crece la cantidad de electores, se acomoda un poco el panorama y aparece con fuerza de nuevo el peronismo, alcanzando su piso histórico. Tampoco es una locura. Ahora, vas a un balotaje y la UCR, que sale a decir, habiendo ganado 5 de las 10 diputaciones que tiene hoy Juntos por el Cambio, hay que votar en blanco mayoritariamente, o dividido, ponele, porque hay una parte también, la UCR de Mendoza, por ejemplo, no es lo mismo que la UCR de Jujuy con Morales. Pero bueno, hagamos esa distinción. Diciendo que hay que votar en blanco, nosotros nos abstenemos de la elección. Y Milei termina ganando 55 a 44 y chirolas. Y hablábamos algo también fuera de micrófono, que era esta idea de Macri subiéndose al triunfo de Milei y dándole a su electorado un horizonte hacia dónde votar. Yo, sinceramente, viendo lo que pasó con el UCR, también me equivoco, no tengo los datos quali como para saberlo. Pero me da toda la sensación de que Macri, en realidad, lo que fue inteligente. Se dio cuenta hacia dónde iba la sociedad, que es algo muy peronista, también hay que decirlo. Y lo que hizo simplemente fue subirse a ese colectivo en el que se había subido la sociedad, o que pensaba que se podía subir la sociedad. Porque voto en blanco fue casi inexistente. Parecería que, además del desdoblamiento electoral, lo que hay es un desdoblamiento del federalismo en la Argentina. Absoluto. Y que si hay una crisis de representación es esa, ¿no? Acá en Rosario me parece que es uno de los lugares donde mejor se puede ver esa militancia telepática, en donde hay lealtades divididas, en donde una cosa es la adhesión que un militante y una persona simpatizante tiene respecto a la nacional, y otra cosa muy distinta es lo que pasa con lo local provincial. En eso yo creo que el peronismo perdió en las provincias y perdió provincias, lo cual es un dato muy significativo para el sistema político en la Argentina, pero creo yo que ese punto del desdoblamiento federal le tiene que preocupar mucho más a la UCR, precisamente por ese nuevo reparto de provincias que va a haber en la Argentina. Nosotros acá en Santa Fe tenemos un caso muy particular, en donde tenemos un gobernador radical con un caudal de votos impresionante, pero que al mismo tiempo los votantes de ese gobernador se cortaron por la suya a la hora de votar a un presidente. Y eso creo que va a generar un nuevo marco de gobernabilidad que también le agrega un condimento a las lecturas que se hacen tal vez apresuradamente de lo que puede llegar a ser un futuro gobierno de Milei, en donde no va a tener gobernadores, no va a tener quórum propio, no va a tener las mayorías necesarias para las reformas que quiera hacer, no va a tener un respaldo parlamentario suficiente como para avanzar con leyes ómnibus a la Dromi y cambiar todo lo que deba ser cambiado.
pero al mismo tiempo va a estar haciéndolo en un país que pinta por lo menos un poco distinto y por lo tanto no hay demasiadas certezas para ver cómo funcionará ese país. Bueno, a mí me genera mucha duda, y lo planteo en ese término, ¿no? Duda de si eso puede ser un impedimento o no en un país que es tan presidencialista. Porque yo me acuerdo que esa misma lectura hacíamos cuando ganó Macri, que no iba a tener mayoría parlamentaria, y sin embargo sacó todas las leyes que quiso sacar. Entonces, a mí en un principio me permito dudar de si ese análisis de no tiene volumen legislativo, que es una realidad, o sea, es indiscutible, al peronismo le faltan 2 para tener quórum propio en el Senado, y en la Cámara de Diputados son 38 libertarios, más los que pueda conseguir del PRO, y no sé, no llega ni a 96, creo. Pero hablamos de un peronismo en derrota, de un peronismo sin conducciones y en donde el principal gobernador que parecía ser el candidato opuesto a construir un liderazgo claro como Kicillof, por lo menos no obtuvo los resultados esperados en su provincia, y se da un marco en el cual los otros gobernadores con potencialidad, como podría ser Yarlora, tampoco tienen un asiento lo suficientemente consolidado como para ser número puesto. Sí, ahí me parece 2 cuestiones de lo que acabas de decir. Kicillof gana muy bien su elección, que es la de gobernador, y después no puede traccionar para Massa. También entonces ahí lo que vuelve a surgir es esto que hablábamos antes, de que la sociedad no vota de acuerdo a lo que le dicen sus dirigentes. Claramente acá tenemos una sociedad que está cansada, agotada de un sistema, de una forma de gobernar en donde nadie arregla nada en esta lógica de sostener y de que no explote, y en donde hay toda una dirigencia política que está muy cómoda, con goce de sueldo permanente, digamos, que no tiene ningún problema de los que tiene la sociedad de a pie, que se tiene que tomar un bondi, que tiene que salir a la calle y que tiene miedo de que le metan un tiro, que lo choreen, que le saquen el celular. Digo, no tiene ninguno de esos problemas, con una parte incluso de esa dirigencia que vive en countries privados, con un caso como el de Insaurralde, que lo encontramos en un yate privado en Marbella con una prostituta de alto estándar, digamos, una escort cara, digamos, básicamente, porque eso le dicen modelo, pero va por otro lado. Digo, entonces vos tenés también todo ese panorama. Y me parece, sí, que tratando de retomar una idea que vos recién mencionabas, que es esta idea de las provincias versus ese poder ambeño, hay que ver si eso no logra estructurarse a través de un Schiaretti, tal vez, que hoy fuera del poder se anime a armar ese peronismo, que sea un peronismo más parecido a lo que era la lógica del propio Perón, que esto es de escuchar por dónde va tu pueblo y tratar de subirte a esa ola para después conducirlo. Ahí la pregunta que me surge es, pensando fundamentalmente en el mapa de Buenos Aires, en el cual es un gran manchón violeta con una suerte de media luna celeste en torno al conurbano, es cómo hace el peronismo para evitar el conurbanismo, y al mismo tiempo, ¿puede evitar el peronismo el conurbanismo sin profundizar su crisis? Porque si uno observa dónde se lo vota el peronismo, claramente hay una fuerte, un volumen concentradísimo en los conurbanos, fundamentalmente el conurbano bonaerense, que es donde tienen números inversos. Casi exactamente inversos entre Milei y Massa. Por lo tanto, ahí está el principio de su poder, ¿no? Si el peronismo plantea un arrojo hacia una alternativa de poder que rompa con ese conurbanismo, tal vez corre el riesgo también de disolverse entre esas nuevas posibilidades que aparecen ahora en el escenario, con muchísima incertidumbre, pero que están. Porque de algún modo, lo decíamos casi groseramente, pero algo de eso hay, lo que hubo no fue un rechazo al gobierno, que en este caso es un gobierno peronista, sino que se pareció más bien a un repudio por la contundencia.
Y esa asimilación que yo creo que Milei logró hacer muy sabiamente, de peronismo con fracaso, de kirchnerismo con robo y saqueo, me parece que va a mantenerse un tiempo en la sociedad y por lo tanto con esa materia prima el peronismo deberá también trabajar su reconstrucción. Hay que ver todavía qué termina siendo hoy el peronismo. Me parece que esa es la otra también gran pregunta de si no se transformó en un significante vacío. Y lo digo porque para mí el cristianismo, si hay algo que erosionó, por no decir que lo destruyó, pero vamos a poner lo que lo erosionó, es su mayor activo, que es su plasticidad. El peronismo perdió su plasticidad para adaptar su oferta a los deseos y las búsquedas de su pueblo. Esa es mi lectura. Su capacidad de escucha. Hay algo ahí que no está funcionando. Me parece que tenemos una dirigencia peronista que se habla a sí mismo, que se autoconvence de aquello que cree que es lo que le pasa a su sociedad, con la cual no tiene conexión o la perdió porque perdió la escucha. Y me parece que Milei es todo lo contrario. Milei es un tipo que escuchó una sociedad cansada y la representó. La representó de la peor manera, ¿no? Puteando a diestra y siniestra, diciendo cualquier barbaridad, negando consensos democráticos, planteando un mesianismo de mercado que, sinceramente, si lo logra llevar adelante, no sé cuál va a ser el costo en el presente y en un futuro muy cercano, porque tal vez después, no sé, se acomode la economía a esa lógica y esto funcione, no sé de qué manera, no creo que tampoco sea la manera que a mí me gustaría que funcione, pero eso es indistinto mi deseo, cómo yo lo veo, no importa eso. Importa si eso se logra estabilizar de alguna manera. Bueno. Ahí yo creo que juega otra cuestión que tiene que ver con lo genuino. A mí me parece que si algo se valoró de Milei es que es genuino. Y en este criterio que se impuso en el último tiempo en la política, muy de redes sociales, de querer parecerse a los seguidores, el peronismo en su incapacidad para ofrecer un marco de estabilidad, en vez de interpretar al pueblo para conducirlo, lo interpreta para parecérsele y queda falso, queda trucho. E incluso cuando elige parecerse a los del núcleo duro propio y por lo tanto no se termina pareciendo a ninguno de los otros que quiere interpelar y profundiza su aislamiento. ¿Qué puede hacer para adelante el peronismo para revertirlo? Yo creo que, volviendo a lo que mencionabas, el peronismo no es un significante vacío, sino que sigue siendo un movimiento que tiene dos elementos fundamentales que parecerían ser bastante olvidados por momentos. Tiene una doctrina, es decir, que tuvo un proceso de conformación de un cuerpo teórico y práctico que está presente y al que se puede recurrir para conocerlo, para revivirlo, y tiene una experiencia histórica, es decir, que es algo que sucedió, tuvo gente adentro, hubo personas que vivieron, que trabajaron, hubo instancias de poder, hubo instancias fuera del poder, hay material para rebuscar y conocer qué sucedió, y yo creo que ahí está la fuente principal para afrontar lo que viene, sobre todo por un punto y que creo yo que es la parte más sombría de todo este asunto. Si la respuesta va a ser el llamado a la resistencia enloquecida, por lo general desde lugares cómodos para que pongan el cuerpo otros, se puede llegar a cometer un gran error, primero porque estamos en una situación en la cual hay una legitimidad democrática como pocas veces. Contundente. Por lo tanto, eso es un punto de partida indispensable. Segundo, porque todo con lo que se amenaza todavía no se cumplió. Por lo tanto, es una locura tomar una decisión con algo que todavía no se sabe si va a pasar. Y tercero, porque no está en la esencia del peronismo la lógica vanguardista, y cuando se tomaron decisiones de vanguardia, se desencadenaron episodios tristes que hoy vuelven a ser una posibilidad, porque llegado el caso, la legitimidad del uso de la fuerza no va a estar en el pueblo, sino que va a estar en el Estado, como lo está por Constitución. Y ese uso se va a hacer, y hay una tradición también de uso de la fuerza que no siempre respeta las formas constitucionales o los criterios de legalidad. Por lo tanto,
tomar decisiones apresuradas y aventuradas puede tener consecuencias muy peligrosas en contextos tan delicados y tan sensibles como el que estamos viendo. Por lo tanto, me parece a mí que el llamado a la tranquilidad, a la prudencia, a las 4 virtudes cardinales de la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, es una necesidad estratégica por parte de la dirigencia. La gente tiene derecho a expresarse, putear en redes sociales, en la calle, en una cena, en lo que quiera. Pero la dirigencia me parece que tiene que asumir niveles de responsabilidad como hace tiempo no les tocaba tener que asumir. Sí, estoy de acuerdo con vos. Creo firmemente, como hablábamos antes de empezar a grabar, de que hay que dejar que este gobierno ande, o sea, que camine, que haga lo que vino a hacer, si es que lo puede hacer, digamos, si está convencido de que es por ahí. Y en última instancia, que su propio votante se desencante con ese modelo. Pero es como vos decís, salir desde la dirigencia a pedir que otros pongan el cuerpo me parece una irresponsabilidad total. A mí la otra duda que me surge de esto, que realmente me preocupa, es qué puede llegar a suceder si Milei fracasa en su proyecto de gobierno y en su proyecto de poder. Y fracasa desde esta lógica que venimos planteando acá, ¿no? De que sin intervención de terceros, digamos, por peso propio, por imposibilidad material de llevar adelante aquellas reformas que quiere llevar. ¿Por qué? Porque no se la aguanta la Argentina, porque el sistema se le va a resistir, no sé, busquémosle la vuelta que vos quieras. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar con ese votante joven de Milei, sobre todo ese núcleo duro que debe estar rondando un 20, un 30%, me parece un poco mucho, pero que un 20% seguramente de que lo votó es núcleo duro, que cree firmemente en las ideas del libertarianismo. Y si eso no funciona, ¿qué va a pasar con la Argentina? Nos vamos a latinoamericanizar en esta idea de perder partidos fuertes que puedan sostener un nivel de institucionalidad que no haga que estemos en una locura como en la que está, por ejemplo, Perú, en donde su economía neoliberal funciona, no tiene ningún problema, pero su sistema político es un quilombo, donde no te aguanta un presidente porque te lo tumba el Congreso. Vamos a tener una especie de otro Nayib Bukele, que me parece que Milei no tiene nada que ver con él, pero digo, me empiezan a surgir esas ideas que me dan un poco más de miedo, porque al fin y al cabo, lo que te da el peronismo, lo que te da la UCR, inclusive lo que te da Juntos por el Cambio, es un cierto marco de racionalidad institucional. Por más que no te hayan resuelto ninguno de los problemas que tenemos hasta acá. Es que ahí está, me parece a mí, el rol de los partidos tradicionales, ¿no? En ser y en construir esa malla institucional que amortigüe la situación, tanto para bien como para mal. Ante una posible crisis que eyecte por el aire al presidente, como es el escenario que planteabas, va a haber que contar o va a ser necesario contar con los resortes institucionales suficientes para que aplaquen la situación. Y me parece a mí que también dentro de las cosas que empiezan a cobrar forma y que cobrarán mucha más forma durante todos estos días, habrá esos reacomodamientos dentro de los partidos tradicionales, fundamentalmente entre el radicalismo y el peronismo, que van a ir constituyendo otros espacios de representación parlamentaria, otros espacios para los acuerdos políticos, para darle más viabilidad a algunas leyes y no tanta a otras. Es decir, van a ir tejiendo esa red institucional que pueda llegar a pensar en un escenario crítico extremo un posible relevo. ¿Y la representatividad, digamos, los liderazgos? A mí me parece que esa es la gran duda, ¿no? que se abre con todo esto, que es lo que hablábamos al principio. Todavía no hay certezas de qué va a pasar en el sistema político argentino, pero claramente algo está pasando, que lo iremos viendo. Yo creo, lo decía un poco provocadoramente entre amigos que son recibidos de la Universidad Nacional de Rosario,
que es un gran momento para la ciencia política, no así para la ciencia política de la UNR. Con esto, irónicamente, me refería a que es un tiempo muy atractivo para ver lo que está sucediendo en materia política, pero que al mismo tiempo eso que lo hace atractivo es lo que pone en crisis los grandes paradigmas de la ciencia política, fundamentalmente de la que se estudia o la que se por lo menos conforma a la élite cultural que emerge de la UNR, ¿no? Lo mismo que con la economía, un gran tiempo para ver un experimento económico a plena luz del día, a la vez que un muy mal momento para ser keynesiano, que es el paradigma un poco está vigente. Me parece que hay un poco esa contradicción entre lo que se está generando nuevo, que todavía no se sabe qué es, pero que se intuye que hay algo que está cobrando forma, y las herramientas que tenemos para verlo, que claramente nos quedaron cortísimas. Javier Milei claramente es un fin de ciclo. Digamos, creo que si había alguna duda de si eso estaba o no estaba, está clarísimo. Esto es un fin de ciclo. Acá se rompe toda una lógica política. Es verdad que nosotros todavía no vimos cómo impacta o cómo va a impactar esto dentro del peronismo, porque todavía es gobierno. Hay que ver después del 10 de diciembre cómo se reacomodan esas fichas. Y por suerte son solo 20 días, son un puñado de días 13 hábiles, días hábiles. Pero eso no quita que aún sigamos al pie de abril del 89, es decir, al pie de una retirada desordenada, lo cual es indeseable, pero claramente es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Hoy llegaron listas con aumentos de 45-50% sí, a los supermercados. Las distribuidoras hay gente que no no están vende, vendiendo, hay las comercios. no están vendiéndole a los comercios. O sea, yo hoy hablé con gente del sector, no están vendiendo. Es decir, que es un escenario a tener en cuenta. Pecar de optimista y creer que no va a pasar nada me parece que es un error garrafal. Pecar de catastrofista y creer que es inminente el desastre me parece que también es equivocado. Pero sí hay que tener en cuenta que el gobierno todavía no terminó y que terminar todavía es un desafío. Claramente, yo también pensaba en esto que vos recién comentabas de que es un tiempo para estar viendo esto en vivo y en directo, de qué pasa con la política y qué pasa con la economía, pero a su vez también es un tiempo en donde lo que se avisora, por lo menos en el corto plazo, es de cierto sufrimiento para una sociedad que ya viene muy golpeada. Y yo puedo entender que el que votó a Milei tenga mayor capacidad para absorber ese golpe, producto de que hay algo que también no hemos dicho y que es una realidad. A Milei hay mucha gente que lo votó con esperanza, que lo votó de verdad convencido y poniendo ahí un deseo de que a la Argentina le vaya mejor. Y sinceramente da cierto miedo o tal vez incertidumbre pensar la economía que se puede venir. Ya solamente la idea de derogar la ley de alquileres para establecer contratos entre partes en donde las partes acuerden en qué moneda vos querés que se te pague si sos dueño de una propiedad por ese alquiler, a los que alquilamos nos aterra. Quiero decir, está bien, es un tiempo interesante para ver lo que viene. Bueno, yo no. Yo quiero. Es que quiero vivir en un país un poco más aburrido. Es que yo no me quiero divertir viendo cómo va a ser la economía. La maldición china, de que ojalá vivas tiempos interesantes. Claro. Bueno, efectivamente los argentinos somos especialistas en eso. Claro. Cada generación vive su momento interesante. Tiene para dar cátedra en los años futuros, pero eso también tiene secuelas físicas, psicológicas y de todo tipo. Sí. Lamentablemente, digo, es también un poco el papel del análisis, ¿no? Que es despiadado. Porque para observar lo que está pasando, me parece que es casi que evidente que esto tiene un tufillo a formación de algo nuevo, o por lo menos un cambio que va a generar un reordenamiento generalizado. Eso desde el análisis tiene un atractivo
prácticamente que hace al oficio mismo. Es decir, uno tiene que verlo porque si no prescinde de eso. Pero al mismo tiempo uno no deja de ser argentino y vive acá y lo padece y está dentro de ese análisis. Por lo tanto, me parece que también es necesario remarcar esas líneas que hay entre el rol analítico y el rol de ciudadano, y otra línea más que separa el rol de militante o potencial simpatizante político. Era muy común en estos días, cuando te debe haber pasado vos, alguien decía, che, la veo jodida, me parece que gana Milei, o planteaba que era difícil ganar con lo que se estaba haciendo, o se planteaba que por ahí la metodología del canchereo político, el forreo al votante o la ironía permanente desde la capital federal no era la mejor alternativa para convencer a un país que no tiene nada que ver con eso. Se decía, bueno, es demasiado pesimismo, derrotismo, escenarios que que la bajan, pero de algún modo es también un poco la tarea cuando uno hace un análisis. Cuando uno hace militancia, la tarea es otra, y cuando uno es ciudadano, no tiene tarea, simplemente la de vivir libre y ejercer sus derechos, como lo hizo la sociedad argentina, confirmando en muchos casos los augurios más pesimistas de ese análisis que se transformaron de repente en observaciones sumamente objetivas. Otro punto que me parece también interesante para pensar es hasta qué punto un Javier Milei exitoso no es funcional a toda una dirigencia política que ha hecho todo lo que pudo por nunca pagar costo político para tomar determinadas decisiones que son fundamentales para cambiar el rumbo de decadencia en el que venimos activados, ¿no? Desde hace 40 años. Y yo creo que ahí justamente está esta cuestión de las no divisiones, porque esto lo pienso sobre todo por los dirigentes. Al confundir la función de análisis con la función de militancia, también es muy fácil hacer la trampa de que cuando sale algo mal, saco la chapa de la militancia y bueno, pero yo soy militante. Y son planos distintos, ¿no? Me parece que la dirigencia, primero, no pueden jugar todos de 9 en un equipo. Hay que tener claro dónde juega cada uno. Y al mismo tiempo va a ser necesario salirse un poco de la idea de que en el fútbol está todo inventado, la política es simple, más o menos pateando la calle uno la conoce, ya se sabe qué hay que hacer, con el cafeteo se resuelve, y sentarse, y dicho, para seguir con la metáfora futbolística, mirar partidos, analizar el sistema de juego, saber para qué está cada uno, definir las posiciones, porque, insisto, creo yo que al confundir la tarea del análisis, la tarea de la planificación, con la tarea de la militancia, con la tarea de la mera expresión de sentimientos, hay algo que tiene hasta un halo de perversidad, porque definir y caracterizar un escenario, como se lo hizo en la previa con la campaña del miedo incluso, no es simplemente arrojar sensaciones, creencias y mero voluntarismo. Es definitivo para lo que se pueda, para el curso que puedan adoptar los acontecimientos posteriormente, y por lo tanto es una responsabilidad dirigencial de primer orden la caracterización. Sí, y ahí hay otra cosa, que es, sobre todas las cuestiones, que es una lectura equivocada de tu electorado. O sea, claramente este electorado no iba a funcionar con la lógica del miedo. Porque miedo es salir todos los días de tu casa y no sabes si volvés con la guita suficiente para darle de comer a tus hijos, si conseguís la plata el día 15 para pagar el alquiler. Y eso se vive todos los días desde hace un montón de tiempo. Entonces, digo, eso me parece que es también otro punto fundamental. Digamos, hay que ver cómo se cambia esa lógica y entender que va por otro lado y empezar a escuchar un poco más a tu propia sociedad. Porque lo que yo te decía antes de lo de Milei, digo, un Milei exitoso, también le soluciona muchos problemas a esta clase dirigente que nunca se animó a pagar un costo por un carajo, que vivió de la política o que vive de la política hace 20, 30, 40 años,
que no tiene ningún miedo de cómo llega a fin de mes, de que siempre hay un puesto dentro de la administración pública, que seguramente vos lo has escuchado, que es, no, pero este puesto es para la política. Secretarías, direcciones, millones de lugares. Digo, todos esos que han vivido al calor de la política y del Estado, y que es gente que no se le cae una mínima idea, y en Rosario tenemos muchísimos casos extremadamente claros, algunos son diputados nacionales, digo, tenés que empezar a ver esas cuestiones, porque no vaya a ser cosa que viene Milei y te hace el trabajo sucio de eso que vos no querías hacer, y que tampoco es, no sé si es una economía de la que yo quiero, a mí me parece espantosa, digamos, esa lógica de un libre mercado salvaje, digamos, donde pueda vender, no sé, hasta un pedazo del mar, no sé, cualquier cosa. Digo, pero que logren que Milei haga ese trabajo que ellos pensaban que tenían que hacer, que lo podrían haber hecho con otro tipo de flaps, con otro tipo de cuidado sobre la sociedad, con una modernización de la economía argentina que se inserte desde otra manera en el mundo y que no sea una inserción dolorosa, frustrante, amarga para la sociedad, que tengo que pasar por un dolor terrible como uno presume que puede llegar a ser el proceso que encare Milei, y que eso después lo termine usufructuando X rama del peronismo o un Macri empoderado que hoy le puede decir a Milei que tiene 6 meses para bajar el gasto público, porque si no después se le va a complicar, porque está en la tranquilidad, en la comodidad que le da estar afuera de la coalición, digamos. Está bien, te apoyo todo, pero yo estoy afuera, ¿eh? Yo no tengo ningún puesto en tu gabinete, no tengo nada. Pero sí te puedo marcar la cancha de afuera y poder terminar yo siendo aquel que es más duro que Milei. Podríamos decir, amigo, date cuenta, ya no te quiere, ya no le gustás. Claro, soltá. Y buscate otra forma. Algo hay que hacer. Claro. No podés quedarte todo el día tirado en la cama. Exacto. Ese es el mensaje hacia la política. Y me parece que hace mucho tiempo están muy cómodos en ese lugar calentito, arrullado, en donde todos tuiteamos, todos subimos videos en Instagram, todos nos la pasamos hablando de 1.000 millones de cosas de Perón, de la militancia, de esto. Inclusive el PRO, porque al PRO le pasó lo mismo. Larreta, cuando vos lo escuchás en la entrevista que tiene con Fontevecchia, te das cuenta por qué no podía ser presidente. Porque no tiene audacia. Porque no está dispuesto a hacer cosas que generen pagar costos. Es fundamental que la política entienda que hay que pagar costos, y esos costos pueden ser de que pierdas elecciones, pero lo tenés que hacer si vos pensás que las medidas que vas a tomar son las que van a generar que tu sociedad viva mejor, que al final de al cabo es tu mandato, es tu razón de ser. ¿Te parece que cerremos acá? Sí, pues me estoy calentando en el final. Miremos por la ventana, no. Cerremos acá, miremos por la ventana, veamos si sigue estando la Argentina. Sí, y después todavía nos reencontraremos en una próxima edición. Todavía no se dejó de llamar a Argentina, ni se está llamando tipo Argentina Movistar No Arena. sabemos, peguemos una mirada por las dudas. Nos vemos en 15 días. Así será. Ezequiel Cleris y de este lado. Lucas Paulinovich. Nos vemos. Estás escuchando Rapto. Rapto.